Pero, ¿qué pasaría si en vez de traer Invencibles hubiera traído Conquest a la Tierra? Si han visto la serie o leído el cómic de Invincible, saben exactamente de lo que estoy hablando, y si no, te lo cuento. En la historia original, Armstrong Levy es un villano con un poder extremadamente peligroso. Puede viajar entre dimensiones y crear portales entre ellas. En un momento crucial de la trama, Levy, consumido por el odio hacia Mark Grayson, decide traer múltiples versiones de Mark de diferentes universos para vengarse de nuestro protagonista. Pero, ¿y si hubiera tomado una decisión aún más devastadora? ¿Qué pasaría si en lugar de traer versiones alternativas de Mark, hubiera traído múltiples versiones de Conquest? Uno de los guerreros viltrumitas más despiadados y sanguinarios del universo. Este es el escenario que vamos a analizar hoy, y créeme, esto no es un simple what if. Pero para entender la magnitud de esta amenaza, primero debemos comprender quién es Conquest en la historia original. Conquest es un guerrero viltrumita anciano, uno de los más antiguos y experimentados de su raza, a diferencia de Nolan Omniman, quien eventualmente desarrolla cierto aprecio por la tierra y su gente. Conquest es un purista viltrumita. Su único propósito es conquistar, destruir y demostrar la superioridad de los viltrumitas. Con un aspecto intimidante, cabello largo, blanco, cicatrices de batalla y una sonrisa psicópata permanente, Conquest disfruta del dolor y la destrucción en el cómic. Su enfrentamiento con Mark es uno de los más brutales y sangrientos. De hecho, Mark casi muere en múltiples ocasiones intentando detenerlo, y solo logra vencerlo con un costo personal devastador. Un solo Conquest fue capaz de destruir ciudades enteras sin esfuerzo y matar a miles en cuestión de minutos. Ahora, imagina varios de ellos, cada uno posiblemente con variaciones en sus habilidades o niveles de crueldad según sus dimensiones de origen. En la historia original, Levy culpa a Mark por su desfiguración y la función mental con sus contrapartes dimensionales, lo que lo vuelve inestable y obsesionado con la venganza. Si hubiera decidido traer múltiples Conquests en lugar de Marks, sus motivaciones podrían haber sido aún más oscuras. Por ejemplo, sería la venganza total. No solo quería lastimar a Mark, sino destruir todo lo que ama, incluyendo la tierra entera. El pueblo quedaría devastado, y eso sería un caos puro. En su estado mental deteriorado, quizás simplemente quería ver arder el multiverso. Lo más aterrador es que Armstrong Levy, con su capacidad de abrir portales dimensionales instantáneos, podría atraer a estos Conquests y desaparecer observando la destrucción desde la seguridad de otra dimensión. A diferencia de los múltiples Mark que podrían confundirse entre sí o incluso aliarse con el Mark original por tener una moral similar, los Conquests tendrán un único objetivo compartido: la dominación y destrucción. Como su nombre lo indica, Conquest. El primer impacto. Imagina la escena. Mark está enfrentándose a Armstrong Levy, creyendo que es una amenaza manejable, cuando, de repente, portales dimensionales comienzan a abrirse a su alrededor. En lugar de versiones alternativas de sí mismo, lo que emerge son figuras imponentes, de cabello blanco, todas y todos con la misma sonrisa psicópata y sed de sangre. Un Conquest sería suficiente para poder poner a Mark al borde de la muerte. 5, 10 o 20 Conquests significarían no solo su fin, sino potencialmente el fin de la Tierra. El primer impacto sería catastrófico, la destrucción inmediata. Múltiples ciudades serían arrasadas simultáneamente en cuestión de minutos. El colapso de la defensa global, los ejércitos mundiales, ya insuficientes contra un solo viltrumita, serían completamente inútiles. Pero el caos psicológico, el terror se extendería globalmente al ver múltiples seres con el poder de dioses destruyendo todo a su paso. ¿Cuál será la respuesta de los héroes? La coalición de planetas, los guardianes del globo e incluso los otros viltrumitas como Nolan se verán obligados a responder a esta amenaza sin precedentes. Los guardianes del globo, el equipo de superhéroes de la Tierra, será la primera línea de defensa, pero seamos realistas, serían aniquilados rápidamente. En la historia original, Omniman solo necesita minutos para acabar con el equipo completo. Múltiples Conquests, cada uno posiblemente más sanguinario que Nolan, los eliminaría sin esfuerzo alguno. Cecil Steadman activaría todos los protocolos de emergencia, incluyendo los cyborgs, reanimen y las armas experimentales.
Por estas medidas serían como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Eve, con sus poderes de manipulación molecular, podría ser una de las pocas con capacidad para hacer frente a esta amenaza. Pero incluso ella sería superada numéricamente. En el mejor de los casos, podría salvar a algunos civiles antes de verse obligada a retirarse o ser eliminada. Omni-Man. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nolan, dependiendo del momento de la historia en que ocurre este escenario, podría estar aún en la Tierra como su conquistador designado, en prisión por su traición o ya reformado y aliado con Mark. Si Nolan estuviera presente, se enfrentaría a un dilema. 1. Si aún es leal a Viltrum, podría intentar establecer autoridad sobre los Conquest, argumentando que él es el conquistador designado para la Tierra. Sin embargo, los Conquest, siendo fanáticos puros, podrían ver su presencia prolongada en la Tierra sin haberla conquistado como una traición. Y el punto 2. Si ya se ha reformado, lucharía junto a Mark, pero dos Viltrumitas contra múltiples Conquest seguirían siendo una batalla perdida. Lo más probable es que veríamos una alianza desesperada entre todos los poderes de la Tierra y cualquier aliado extraterrestre disponible, ya que múltiples Conquest fuera de control representarían una amenaza incluso para el Imperio Viltrumita. Una de las cosas más aterradoras de este escenario es que, al provenir de diferentes dimensiones, estos Conquest podrían tener variaciones significativas. Conquest Supremo, una versión que logró conquistar completamente su dimensión con aún más experiencia y poder. Conquest Tecnológico, una versión que complementa su fuerza con tecnología avanzada de los mundos que ha conquistado. Conquest Coalición, una versión que lidera a otros Viltrumitas, trayendo consigo un pequeño ejército. Conquest Thrag, una versión que absorbió los poderes o el rol de Thrag, el líder de los Viltrumitas, siendo aún más poderoso. Conquest Infectado, una versión infectada por los Scourge, virus u otros patógenos alienígenas, convirtiéndolo en un ser aún más poderoso. La diversidad de estas amenazas haría casi imposible desarrollar una estrategia unificada para combatirlas. ¿Cuál sería el destino de la Tierra? Con múltiples Conquests atacando simultáneamente, la Tierra enfrentaría varios escenarios posibles, ninguno de ellos optimistas. Escenario 1. Aniquilación total. En el peor de los casos, la Tierra sería completamente devastada. En cuestión de días o semanas, la población humana sería reducida a unos pocos supervivientes escondidos, si es que alguno lograra sobrevivir. Escenario 2. Conquista Viltrumita acelerada. Los Conquest, después de eliminar las principales amenazas de defensa, podrían implementar el plan Viltrumita, cruzarse con los humanos para crear híbridos y eventualmente integrar la Tierra al Imperio. Pero lo harían de forma mucho más brutal y rápida que el plan original de Nolan. Escenario 3. Guerra Civil Viltrumita. Un giro interesante sería que los diferentes Conquest, con sus egos desmedidos, comenzaran a luchar entre sí por el control de la Tierra. Esto podría dar a los supervivientes algo de tiempo, pero la destrucción colateral sería igualmente devastadora. Escenario 4. Intervención externa. La única esperanza real sería la intervención externa, como la colisión de planetas. Otros imperios alienígenas o incluso el Imperio Viltrumita oficial podría ver estos Conquest dimensionales como una amenaza a su autoridad y orden establecido. Más allá de la Tierra, la amenaza de múltiples Conquest no se limitaría solamente a la Tierra. Esos guerreros, una vez terminada su diversión en nuestro planeta, buscarían nuevos mundos para conquistar. Pero, ¿qué pasaría después? Los Conquest podrían dispersarse por la galaxia, cada uno tomando diferentes sistemas estelares. La segunda posibilidad sería la guerra multidimensional. Con Armstrong Levy potencialmente aún vivo, podrían obligarlo a abrir portales a otras dimensiones, extendiendo su conquista a través del multiverso. Confrontación con Viltrum. Eventualmente, estos Conquest se encontrarían con el Imperio Viltrumita oficial, lo que podría desencadenar una guerra civil de proporciones cósmicas. ¿Cuáles serán las posibles soluciones a todo esto? A pesar de los esperados escenarios, existen algunas posibilidades teóricas para detener esta amenaza. La solución 1 sería: los Viltrumitas, a pesar de su poder, tienen debilidades como el virus Scourge o el sonido en determinadas frecuencias. Si los defensores de la Tierra pudieran implementar estas armas a gran escala, podrían tener una oportunidad. Solución 2. Manipulación dimensional.
Si logran capturar a Astro Levy o replicar su tecnología, podrán intentar enviar a los Conquest de regreso a sus dimensiones o a dimensiones deshabitadas. Como último recurso, podrán intentar atraer a todos los Conquest a un mismo lugar y utilizar algún tipo de arma de destrucción masiva, como una bomba de materia oscura, un agujero negro artificial o incluso intentar colapsar la dimensión misma. En conclusión, la realidad de este escenario es posiblemente uno de los más apocalípticos que podrían imaginar. Mark apenas sobrevivió a un Conquest y ni siquiera lo derrotó realmente. Múltiples Conquest no sería una historia de superhéroes, sería una historia de extinción. Lo interesante es que el propio Robert Kirkman comentó una vez que diseñó a Conquest para que fuera la antítesis perfecta de lo que Mark representa. Mientras Mark lucha con su herencia viltrumita, pero elige la humanidad, Conquest abraza completamente la violencia y la crueldad viltrumita. Sería un ápice de remordimiento. Y ahora les pregunto, ¿creen que habría alguna forma en que la Tierra sobreviviera? Dejen en los comentarios qué creen que pasaría. Y dejen otro what if para próximos videos.